En este momento, mientras ves este video, hay operaciones militares activas diseñadas específicamente para manipular lo que piensas, lo que sientes y en quién confías. No son teorías conspirativas, son programas oficiales con presupuestos millonarios, aprobados por gobiernos, ejecutados por ejércitos. Y tú eres el objetivo. Durante siglos, las guerras se ganaban controlando territorio. Luego se ganaron controlando recursos, después controlando información. Pero existe una nueva forma de guerra que va mucho más allá de todo eso. Una forma que no necesita bombas ni soldados, ni siquiera fronteras físicas. Se llama guerra cognitiva, y su objetivo no es destruir tu país ni tu economía. Su objetivo es destruir algo mucho más valioso: tu capacidad de pensar con claridad, de confiar en las instituciones, de distinguir la realidad de la mentira. La guerra cognitiva es la guerra por tu mente. Y a diferencia de todas las guerras anteriores, esta se libra en tu teléfono, en tu pantalla, en las noticias que consumes cada día sin saberlo. El concepto de guerra cognitiva no nació en Silicon Valley ni en ninguna red social. Nació en los laboratorios de inteligencia militar de las potencias más poderosas del mundo. En 2020, la OTAN publicó un documento oficial reconociendo la guerra cognitiva como el sexto dominio de la guerra, junto con la tierra, el mar, el aire, el espacio y el ciberespacio. Ese mismo año, el gobierno americano tenía activos más de 800 programas de operaciones psicológicas en 64 países simultáneamente. Rusia lleva operando su principal agencia de desinformación, el Internet Research Agency, desde 2013, con cientos de empleados trabajando en turnos de 8 horas para crear contenido diseñado a dividir sociedades occidentales. China tiene el Departamento de Guerra Política del Ejército Popular de Liberación, cuya misión oficial es ganar guerras sin disparar un solo tiro. La guerra cognitiva funciona explotando vulnerabilidades específicas del cerebro humano, vulnerabilidades que todos compartimos y que los científicos militares llevan décadas estudiando meticulosamente. El primer mecanismo es el sesgo de confirmación. Tu cerebro tiende a aceptar información que confirma lo que ya crees y a rechazar lo que la contradice. Los operadores de guerra cognitiva usan esto para bombardearte con contenido que refuerza tus creencias existentes hasta volverlas extremas. El segundo mecanismo es la fatiga informativa. Cuando recibes cantidades masivas de información contradictoria, tu cerebro se agota y deja de analizar críticamente. Simplemente acepta la narrativa más simple y repetida. El tercer mecanismo es la polarización emocional. Cuando estás enfadado, asustado o indignado, tu capacidad de razonamiento crítico cae dramáticamente. Por eso el contenido diseñado para la guerra cognitiva siempre apela a emociones extremas. Las redes sociales no son simplemente plataformas de entretenimiento, son el campo de batalla principal de la guerra cognitiva moderna. Y están diseñadas de forma que favorece exactamente las técnicas que los operadores militares necesitan. Los algoritmos de Facebook, Twitter, TikTok e Instagram están optimizados para maximizar el tiempo que pasas en la plataforma. Y la investigación científica demuestra que el contenido que más tiempo te mantiene enganchado es precisamente el que genera emociones intensas: indignación, miedo, sorpresa, indignación moral. Esto significa que los algoritmos amplifican automáticamente el contenido más divisivo y emocionalmente manipulador, sin necesidad de que ningún operador militar lo ordene. El sistema hace el trabajo solo. En 2016, investigadores del MI te demostraron que las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas en Twitter. No por accidente, sino por diseño. El caso más documentado y estudiado de guerra cognitiva moderna
ocurrió entre 2014 y 2016, cuando el Internet Research Agency ruso lanzó la operación más sofisticada de manipulación psicológica masiva de la historia. No intentaron convencer a los americanos de votar a un candidato concreto. Hicieron algo mucho más inteligente y mucho más devastador. Identificaron las divisiones sociales existentes en la sociedad americana y las amplificaron sistemáticamente hasta hacerlas insuperables. Crearon páginas de Facebook para comunidades negras americanas y para supremacistas blancos al mismo tiempo. Organizaron manifestaciones a favor y en contra del mismo tema en la misma ciudad el mismo día. Generaron más de 80.000 piezas de contenido que alcanzaron a 126 millones de americanos. El objetivo no era elegir a Trump ni a Clinton. El objetivo era destruir la confianza de los americanos en sus propias instituciones, en su propio sistema y en sus propios vecinos. Mientras Rusia ha optado por operaciones de desinformación caóticas y divisivas, China ha desarrollado una estrategia de guerra cognitiva mucho más sofisticada, paciente y a largo plazo. El concepto chino se llama guerra de los tres frentes: guerra de opinión pública, guerra psicológica y guerra legal. Su objetivo no es crear caos, sino crear una narrativa alternativa del mundo donde China es el actor benevolente y Occidente el agresor imperialista. Para esto, China ha invertido más de 7.000 millones de dólares en medios de comunicación internacionales en la última década. CGTN, el canal internacional chino, emite en 140 países. El periódico China Daily se distribuye gratuitamente en universidades de todo el mundo. TikTok, propiedad de ByteDance, con sede en Pekín, tiene acceso a los datos de comportamiento de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo, y sus algoritmos son auditados por el Partido Comunista Chino. Europa ha sido el laboratorio más activo de la guerra cognitiva rusa en los últimos 10 años, con operaciones documentadas en Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido y prácticamente todos los países del continente. En Francia, durante las elecciones de 2017, el movimiento En Marche de Macron fue víctima de una operación conocida como Macron Leaks, donde 9 gigabytes de documentos internos fueron filtrados y amplificados masivamente por redes de bots rusas horas antes de que comenzara el silencio electoral. En Alemania, la Operación Lisa en 2016 difundió una noticia completamente falsa sobre una niña alemana de origen ruso supuestamente violada por refugiados, generando manifestaciones masivas y una crisis diplomática entre Alemania y Rusia. En España, durante el conflicto catalán de 2017, los servicios de inteligencia identificaron más de 400 cuentas vinculadas al gobierno ruso, amplificando activamente el mensaje independentista para desestabilizar al Estado español. Sería un error pensar que la guerra cognitiva es exclusiva de Rusia o China. Estados Unidos tiene el programa de operaciones psicológicas más avanzado, mejor financiado y con mayor alcance global de la historia. El Mando de Operaciones Especiales Psicológicas del Ejército Americano, conocido como PSGOP, tiene un presupuesto clasificado que los analistas independientes estiman entre 500 y 900 millones de dólares anuales. En 2022, la empresa de análisis digital Stanford Internet Observatory reveló que el ejército americano había operado durante años redes de cuentas falsas en árabe, dari, urdu y ruso en Twitter, Facebook e Instagram, diseñadas para promover narrativas favorables a los intereses americanos en Oriente Medio y Asia Central. El Pentágono reconoció parcialmente la operación, pero se negó a dar detalles. Según el informe, las cuentas habían acumulado millones de seguidores reales que consumían contenido de desinformación durante años sin saberlo.
Existen señales específicas que te permiten identificar cuando estás siendo objetivo de una operación de guerra cognitiva, señales que los investigadores de inteligencia utilizan y que cualquier ciudadano puede aprender a reconocer. La primera señal es la amplificación artificial, cuando un contenido se hace viral de forma inexplicablemente rápida, especialmente si genera indignación intensa, busca el origen. Los bots amplifican contenido en las primeras horas para crear la ilusión de que todo el mundo lo está compartiendo. La segunda señal es la narrativa demasiado simple. La realidad es compleja y contradictoria. Cuando una narrativa te presenta un conflicto como completamente blanco o negro, buenos contra malos, sin matices ni complejidad, desconfía. La tercera señal es la apelación constante al miedo o la indignación. Si un medio o creador de contenido te hace sentir constantemente amenazado o furioso, no está informándote. Está manipulándote. Todo lo que hemos visto hasta ahora es primitivo comparado con lo que viene. La inteligencia artificial está transformando la guerra cognitiva en algo cualitativamente diferente y exponencialmente más peligroso. Los deepfakes, videos generados por inteligencia artificial que muestran a personas reales diciendo cosas que nunca dijeron, son ya prácticamente indistinguibles de los videos reales. En marzo de 2022 apareció en redes sociales un video del presidente ucraniano Zelensky pidiendo a sus soldados que se rindieran. Era un deepfake, fue detectado y desmentido rápidamente, pero los expertos advierten que en pocos años la detección será imposible. Los modelos de lenguaje como GPT pueden generar miles de artículos, comentarios y noticias falsas en segundos, perfectamente escritos en cualquier idioma, adaptados a cualquier audiencia, a un coste prácticamente cero. Lo que antes requería cientos de empleados trabajando en turnos, ahora lo puede hacer un algoritmo en milisegundos. Conocer cómo funciona la guerra cognitiva es la mejor defensa contra ella. Los investigadores de inteligencia llaman a esto inoculación cognitiva. Exponer a las personas a versiones debilitadas de las técnicas de manipulación para que desarrollen resistencia. La primera defensa es la higiene informativa. Limita las fuentes que consumes. Diversifícalas ideológicamente y verifica siempre la información importante en al menos 3 fuentes independientes antes de creerla o compartirla. La segunda defensa es la gestión emocional. Cuando un contenido te genera una reacción emocional muy intensa, especialmente indignación o miedo, para. Esa intensidad emocional es exactamente lo que los operadores de guerra cognitiva buscan provocar porque saben que cuando estás emocionalmente activado, no piensas con claridad. La tercera defensa es el pensamiento lateral. Pregúntate siempre quién se beneficia de que tú creas esto, quién lo está amplificando y por qué aparece en tu feed precisamente ahora. La guerra cognitiva no es una amenaza futura, es una realidad presente que está moldeando activamente lo que piensas, cómo votas, en quién confías y cómo percibes el mundo que te rodea. Los ejércitos más poderosos del planeta han decidido que tu mente es el campo de batalla más importante del siglo XXI y han invertido miles de millones de dólares en tecnología y talento para conquistarla. La buena noticia es que el conocimiento es la mejor armadura. Entender cómo funciona la manipulación cognitiva no te hace inmune, pero sí te hace significativamente más resistente. En un mundo donde la información es un arma, la capacidad de pensar críticamente es la defensa más poderosa que existe. El tablero acaba de abrirse.